Un recordatorio de trabajo. Práctico, ¿no? Si los algoritmos determinan mi rutina de trabajo y evalúan mi rendimiento, ¿quiere decir que tendré que producir más? ¿Es una ayuda o más presión para mejorar mi desempeño? Control digital, la aplicación como jefe. Ese es nuestro tema de hoy en Enlaces. Quizás muchos de ustedes ya lo están viviendo. El mundo laboral digital ofrece menos horarios fijos y la posibilidad de trabajar desde la casa, pero estando siempre disponibles vía smartphone. La digitalización ya ha tenido un gran impacto en los servicios en particular. Ese es un sector gigantesco. Casi la mitad de los empleados de todo el mundo trabajan en ese rubro. En Alemania, la cifra es de casi el 75%. ¿Qué repercusiones tiene que el trabajo te lo asigne no un jefe o una jefa, sino un software? Un ejemplo extremo es el de los mensajeros. Veamos. Moverte en bicicleta, recibir encargos vía smartphone, encontrarte con amigos y que además te paguen por ello. Pero la vida de los repartidores no es tan genial como aseguran las empresas. Solo los empleados fijos tienen un ingreso garantizado. A los autónomos, una aplicación les asigna los pedidos, es decir, que un algoritmo determina cuánto ganan. Y lo hace basándose en criterios como la velocidad, la ubicación y la fiabilidad, sin considerar a las personas como un todo. Los autónomos que trabajan en estas condiciones componen la llamada economía geek o economía de los pequeños encargos. El docente universitario Timo Daum estudia las condiciones laborales del mundo digital. Quienes hacen estos trabajos no necesariamente deciden por sí mismos cuándo y dónde pueden hacerlos. La plataforma les asigna encargos o no. Surge una situación de dependencia, con las personas esperando las migajas que el algoritmo de las grandes plataformas les deje. Estar a la espera de que llegue un pedido puede ser desmoralizante. En Alemania, sindicatos y políticos critican este sistema. Con la digitalización estamos experimentando en algunos casos nuevas formas de explotación y precariedad. Lo demuestran los repartidores en bicicleta que llevan tiempo sin gozar de una verdadera cobertura social. Bueno, esto no suena muy bien. Por otro lado, muchos dirán, yo no soy mensajero, a mí no me afecta. No, esa es una visión un poco miope. El llamado capitalismo digital está cambiando radicalmente la estructura del mundo laboral y esto afecta a más y más personas. Esa es la opinión de Timo Daum, experto de la industria informática con más de 20 años de experiencia y autor de 2 libros sobre el tema. El capitalismo digital es una fase histórica del capitalismo en la que los algoritmos y los datos adquieren el significado o el papel que solían asumir las máquinas y las materias primas. Según los expertos, cada vez habrá menos trabajadores fijos. Esta tendencia ya es visible en Google. Menos de la mitad de sus empleados tienen contrato permanente. En la economía geek, muchos trabajan solo cuando quieren o pueden. En teoría gozan de independencia. En la práctica, están sujetos a rígidos controles. Un ejemplo son los llamados pickers, los trabajadores de los almacenes de Amazon. Un escáner digital dicta su jornada laboral. Los empleados del almacén son rigurosamente vigilados. Llevan un dispositivo que monitorea cada paso y les dice claramente por dónde tienen que ir. En el sentido más estricto de la palabra, es decir, qué caminos deben tomar. Esto recuerda los tiempos de las cadenas de montaje. La gente se reduce a simples movimientos ejecutados de forma óptima. Tecnología que optimiza el flujo de trabajo y que también permite a los empleadores identificar a los empleados óptimos. Pero este tipo de supervisión no solo está disponible para mensajeros o trabajadores en almacenes. Los llamados sistemas de gestión algorítmica también están en alza en otros sectores. Por ejemplo, en aplicaciones que me avisan cuándo debo tomar un descanso y estirar la espalda, o facilitan la integración entre los compañeros de trabajo y reducen un poco esas odiosas jerarquías en las empresas. Eso puede ser muy positivo.
Sin embargo, gracias a estos programas, mi desempeño laboral también es registrado con mucha precisión. ¿Qué significa esto para mí concretamente, señor Daum? A menudo el jefe físico desaparece y es sustituido por tecnologías digitales que son invisibles pero ejercen mayor control. Lo que los algoritmos no pueden evaluar son nuestras competencias sociales. Sin embargo, es fácil medirlas, por ejemplo, preguntándole a los empleados. Los sistemas de clasificación que piden a los trabajadores que se juzguen o califiquen entre sí son cada vez más comunes. La idea se inspiró en las valoraciones que hacen los clientes en las principales plataformas de Internet. Zalando, la tienda alemana de moda online, emplea la herramienta Sonar para evaluar a sus 5.000 trabajadores con la información que ellos mismos aportan. La Fundación Hans Böckler examinó el sistema. Su veredicto fue negativo. La sensación de vigilancia total enrarece la atmósfera de trabajo. Sin embargo, cada vez más empresas apuestan por la vigilancia digital y una fuerza de trabajo flexible. En este contexto es difícil que los empleados hagan valer sus intereses. Es una especie de capitalismo digital temprano. Han surgido, por así decirlo, nuevas fábricas digitales y no hay regulación. Por tanto, necesitamos que se produzcan disputas laborales, como de hecho está ocurriendo. Los empleados de Google, por ejemplo, están tratando de organizarse en sindicatos. Aseguran que la empresa se lo impide. Algunos incluso denuncian despidos. Google lo niega. Observo situaciones que conocemos de la historia del movimiento obrero. Los conductores de Uber, por ejemplo, organizan huelgas, aunque sea de otra forma, a través de grupos de Facebook. Constituyen una especie de movimiento sindical postmoderno y creo que es muy positivo y hay que celebrarlo. Bueno, por lo menos todavía hay esperanza. Pero en realidad, estos logros del derecho laboral ya existen, al menos aquí en Alemania. Ahora bien, las grandes plataformas de Internet no están tan convencidas de esto. Los gigantes de la tecnología digital, Google, Apple, Facebook o Amazon, operan en todo el mundo y a menudo se oponen a las normas nacionales. En muchos países apenas pagan impuestos. Explotan su posición de monopolio y las leyes nacionales de protección de datos son para ellos una molestia. A estas empresas tecnológicas, las llamadas GAFA, también les cuesta mucho hacerse responsables de lo que ocurre en sus plataformas y sus efectos en la sociedad. Ellos dicen, nosotros solo somos intermediarios. Nuestra plataforma es neutral. Pero esto no es del todo cierto. Y no lo digo yo, lo dice el experto Timo Daum. Lo especial de estas plataformas es que quienes las crearon, que son los líderes de mercado y quienes establecen las reglas, a su vez participan en esos mercados que ellos crearon. Amazon, por ejemplo, es proveedor a nivel mundial en el mercado que representa. Es decir, son árbitros y a la vez actores. Hay dos razones principales por las que los gigantes de Internet se han convertido en los actores dominantes de la escena digital y de la escena económica. Una es el efecto de red. Esto significa que el beneficio para los participantes aumenta desproporcionadamente cuanto más participantes haya. En resumen, cuanta más gente, mejor. En segundo lugar, el efecto de retroalimentación. Cuanto más grande sea la plataforma, más datos se puedan recoger. Esto permite optimizar el sistema y hace que la plataforma sea más atractiva para los usuarios. Google, Facebook, Apple y Amazon son muy buenos asegurando su posición de monopolio, siempre fieles al lema del gran inversor de Silicon Valley, Peter Thiel. La competencia es para los perdedores. Así son las cosas. No hay manera de evitar a los capitalistas digitales. ¿O sí? En la India, los pequeños comerciantes están plantando cara al gigante Amazon. Con protestas, demandas y presión política, el influyente sindicato de minoristas trata de impedir la entrada de Amazon en este mercado multimillonario. Está por ver si lo lograrán. Mientras tanto, China bloquea a las empresas tecnológicas con un enorme cortafuegos.
Implementaron un proteccionismo radical y hay que reconocer que lo han hecho con éxito. En el mercado interno más grande del mundo, los homólogos chinos de las empresas digitales de Silicon Valley tienen mucho éxito y muchísimos usuarios. Por lo tanto, también se benefician del efecto de retroalimentación algorítmica. El modelo chino, en definitiva, trata de promover lo mismo, es decir, un capitalismo digital muy fuerte, solo que en un mercado nacional. El poder de los gigantes tecnológicos también es un desafío para los gobiernos nacionales. La Unión Europea ha impuesto multas antimonopolio por valor de miles de millones. Y políticos estadounidenses como la senadora demócrata Elizabeth Warren exigen la división de las grandes plataformas. Bueno, ese es un objetivo muy ambicioso. Actualmente, 7 de las 10 empresas más valiosas del mundo son tecnológicas. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook, además de las chinas Alibaba y Tencent, la propietaria de TikTok, entre otras. El poder de los gigantes digitales parece ser infranqueable. Es que, aparte de Apple y Microsoft, todas estas empresas tienen menos de 25 años. En muy poco tiempo se han convertido en las corporaciones más grandes del mundo, y esto a pesar de que sus recursos más importantes son intangibles: datos de usuario por un lado y algoritmos por el otro. Pero, ¿qué pasaría entonces si logramos dividir estas compañías? Es muy probable que lleguen nuevos actores al mercado y un nuevo monopolio vuelva a surgir, ¿o no? Formalmente, estas plataformas son mercados, pero en realidad son las infraestructuras de nuestro mundo digital. Los mecanismos clásicos de mercado no les afectan. Deberían considerarse servicios públicos, infraestructuras públicas. Nacionalizar Facebook y Google. Crear una infraestructura digital asequible para todos, como las carreteras o los ferrocarriles, y quitarle a los privados el monopolio del negocio digital. ¿Es la solución pasar del capitalismo digital al comunismo digital? Difícil. En todo caso, parece que nos encontramos en una fase de transición muy importante. Cada vez somos más los que vemos con ojos críticos los grandes problemas de la industria digital, y así es como se gestan los cambios. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Serán muchas las personas que tendrán que trabajar pronto como trabajadores de baja paga? ¿O la revolución digital tendrá consecuencias más bien positivas para la mayoría de nosotros? Háganoslo saber en YouTube, Facebook o en dw.com. Nos vemos en la próxima edición de Enlaces.